Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer los zapatos y el gorrito del tercer atuendo de Carol. Si no has hecho el cuerpito base de esta muñequita, por acá te dejo la etiqueta con el enlace. Vamos a hacer las suelas en color negro. Comenzamos haciendo 5 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer punto sin hacer y a partir del segundo hacemos 3 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Y del otro lado hacemos 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer otro aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto, en esta hebrita que me queda aquí, por donde empezamos a tejer la vuelta. En la vuelta 2 vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 aumentos seguidos, 1, 2, 3 aumentos, luego 3 puntos bajos y 3 aumentos nuevamente. En la vuelta número 3 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora vamos a repetir una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento 3 veces. Del otro lado hacemos nuevamente 3 puntos bajos y una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento 3 veces. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento 3 veces. Del otro lado repetimos 3 puntos bajos y luego una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento 3 veces. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento en cada esquina. A mí me han salido 6 puntos bajos y un aumento 4 veces. Ustedes pueden mover esos puntos como consideren pertinente. Lo ideal es hacer un aumento en cada esquina. Y al final nos quedan 2 puntitos.
Al finalizar pueden hacer un puntito deslizado y solo cortan la hebra y esconden el hilo. A mí me gusta hacer el cierre de esta forma, que es un poquito más complicado, pero me parece que se ve mejor, queda más prolijo y no se nota el desnivel. Con la agujita lanera ingreso por el segundo punto después que finalizamos y luego voy al punto de donde sale la hebra o el último puntito de la vuelta. Entro por allí y ya tenemos todos los puntos. Ahora solo escondo la hebra y de este tejido vamos a hacer 4. 2 suelas para el zapatito derecho y 2 para el izquierdo. Por acá tenemos donde hemos finalizado. Lo que voy a hacer es voltear uno de los tejidos, los pongo uno encima del otro y por allí voy a ingresar con el color blanco. Intento ingresar por uno de los extremos para que ese sea la parte de atrás de mi zapatito. Entro por el tejido número 1, luego por el tejido número 2 y por allí ingreso el color blanco. Luego me voy al puntito siguiente, entrando por ambos tejidos y vuelvo a sacar el hilo blanco haciendo puntos deslizados. Esto vamos a hacer alrededor de la vuelta. Me voy al punto siguiente, paso por ambos tejidos, saco el hilo y punto deslizado. Si queremos darle rigidez a la suela, podemos colocar una lámina o un cartón. En el último puntito cortamos el hilo y lo pasamos hacia la parte de abajo. Con la ayuda de la agujita lanera pasamos estos 2 hilos al medio de los 2 tejidos. Así los escondemos. Volteamos y por este lado es que vamos a tejer alrededor, tomando estos puntitos. Vamos a ingresar allí mismo con el color blanco. Subimos con una cadena y hacemos alrededor de esta vuelta solo puntos bajos. Mientras vamos haciendo los puntos bajos, aprovechamos para esconder este hilo. Ya terminada la vuelta, en el último puntito vamos a hacer un punto deslizado, pero aprovechamos para ingresar con el color vino tinto.
podemos cortar el color blanco que no vamos a volver a utilizar. Y a medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo estos dos hilos, el blanco que nos quedó y el vino tinto que acabamos de ingresar. Para las vueltas 8, 9 y 10 vamos a hacer solo puntos bajos en color vino tinto. En la siguiente vuelta debemos hacer 5 disminuciones al frente. Entonces tomamos los dos puntitos centrales, porque cada disminución se compone de 2 puntos, y nos vamos 4 puntos a la derecha. Allí podemos colocar un marcador para saber hasta dónde vamos a tejer y nos vamos hasta ese punto haciendo puntos bajos. Al llegar al marcador hacemos las 5 disminuciones. Luego seguimos haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la siguiente vuelta debemos hacer 3 disminuciones al frente. Por lo tanto, vemos dónde tenemos los 2 puntos centrales y tomamos 2 puntos más a la derecha. Ponemos nuestro marcador y hacemos igual que en la vuelta anterior. Hacemos puntos bajos hasta llegar al marcador, luego 3 disminuciones y continuamos con puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la próxima vuelta debemos hacer en todo el medio tenemos un puntito, eso lo vamos a hacer como punto bajo y a la derecha y a la izquierda vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a tomar 2 puntitos a la derecha y ahí colocamos el marcador. Luego hasta el marcador vamos a tejer puntos bajos. Retiramos el marcador y hacemos una disminución,
Seguimos con un punto bajo y luego una disminución. Luego hacemos puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos. Al finalizar cortamos el hilo, cerramos y escondemos. De este tejido vamos a hacer 2. En hilo blanco vamos a hacer los cordones. Así han quedado nuestros zapatitos. Para hacer el gorrito comenzamos haciendo 38 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos los 2 primeros puntos sin tejer y a partir del tercero hacemos 10 medios puntos altos. Luego hacemos 26 puntos altos.
Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido. Todo el gorrito lo vamos a hacer tomando la hebra trasera solamente. Ahora vamos a hacer 26 puntos altos. Luego hacemos 10 medios puntos altos. Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos solo tomando la hebra trasera 10 medios puntos altos y 26 puntos altos. Y así vamos a seguir haciendo hasta tener 31 vueltas en total. Cuando vamos de bajada hacemos 10 medios puntos altos y 26 puntos altos. Y cuando vamos de subida 26 puntos altos y 10 medios puntos altos. Todo el tejido tomando solo la hebra trasera. Acá ya hemos completado las 31 vueltas. Vamos a definir la parte externa e interna. Lo que queremos que sea la parte de afuera lo vamos a colocar así hacia adentro y vamos a tejer por fuera. Como tengo el hilo de ese lado, voy a pasarlo hacia el otro lado y vamos a unir en punto deslizado. Pasamos al siguiente punto y del otro lado vamos a unir tomando solo la hebra trasera. Saco por ambos tejidos y cierro en punto deslizado. Me voy al punto siguiente, ingreso en el primer tejido y en el segundo entramos solo por la hebra trasera. Saco la hebra por los 2 tejidos y cierro en punto deslizado. Así vamos a continuar hasta unir todo el tejido. Al finalizar ya podemos cortar, pero dejamos suficiente hilo para coser. Con ayuda de la agujita lanera vamos a tomar todos los hilitos que nos quedan en la parte de arriba. Vamos a ir ingresando uno por uno y al finalizar alamos. Cuando finalizamos ya nos queda cerradita la parte de arriba del gorrito. Cosemos para cerrar totalmente.
Al finalizar ya podemos dar vuelta al gorrito. El pompón lo vamos a hacer de color blanco, negro y vino tinto. Nos podemos ayudar de algún objeto cilíndrico no tan grande, en este caso estoy utilizando una linterna. Colocamos un hilo vino tinto en posición horizontal y verticalmente vamos a ir dando vueltas a los 3 colores. Al tener el grosor deseado, hacemos un nudo con los hilos vinotintos que colocamos horizontalmente al inicio. Cosemos el pompón a nuestro gorrito y ya hemos finalizado. Espero les haya gustado este atuendo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo proyecto.